Buenas noches, el lunes 13 de septiembre del 2021. Gracias por acompañarnos. Este es Criterios. Y esta noche vamos a seguir analizando temas de coyuntura nacional. De inmediato presento a nuestros invitados. Me acompaña el coronel y abogado Jorge González Segura, que además es analista político. Coronel, bienvenido. Bueno, siempre mis primeras palabras para agradecerle a Dios y después a ustedes, a este prestigioso canal, que también se le conoce como la señal del amor. ¿Sí? Así que en las vísperas, ¿verdad?, de celebrar nuestra independencia patria, no me queda más que decirte gracias y sobre todo saludar a tu gran teleaudiencia. Buenas noches, listo para tocar los temas de nación. También está con nosotros esta noche Luis Amayo, abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nueva San Salvador. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Muy bien, contento de estar esta noche, a la audiencia saludarles y agradecerles por acompañarnos. El coronel, un gusto poder compartir este espacio para poder tratar temáticas de interés nacional e incluso internacional, mi estimado Francisco. Bueno, gracias. Vamos a comenzar con un tema que, bueno, la semana pasada ustedes ya conocen, que es la detención de exfuncionarios del FMLN en materia de seguridad, porque todos provienen de dirección de centros penales y también está un ministro, exministro, Mauricio Ramírez Landaverde, que fue ministro de Seguridad, el viceministro Raúl López y también Marco Tulio Lima, que fue director de centros penales. Ellos, pues, según la acusación fiscal, desviaban fondos de las tiendas penitenciarias. Este es un proceso que ya está en rumbo y pues dicen que se desviaron alrededor de 14 millones de dólares. Es una investigación, ya un proceso judicial. ¿Qué opina al respecto, coronel? Bueno, mira, yo siempre voy a decirlo de que tenemos, gracias a Dios, hasta este día, ¿verdad?, el marco grande que es nuestra Constitución. Por lo tanto, de acuerdo al artículo, a los primeros artículos de nuestra Constitución, nadie, absolutamente nadie, ¿verdad?, puede ser condenado si no es previamente y a un juicio. Sí. En este sentido, si ya la Fiscalía tomó la decisión, ¿verdad?, precisamente de judicializar este caso, así es, habrá que esperar que funcionen las instituciones. Pero ¿qué yo pienso? ¿Qué puedo decir de estos funcionarios? En primer lugar, y refiriéndome específicamente al ministro, ¿verdad?, al licenciado Mauricio Landaverde, decirte de que todos y cada uno de ellos en su función, en este caso, ¿verdad?, de funcionarios de gobierno, tratan de hacerlo mejor. No me cabe a mí la menor duda que ellos trataron de hacerlo mejor. Y estoy ocupando, fíjese bien, los verbos rector, como es el caso tratar, ¿verdad? ¿Por qué digo trataron? Porque lo voy a comparar inmediatamente con el actual gobierno, ¿sí? Y específicamente lo voy a comparar con el joven Osiris Luna, que ha estado y está en este momento como director de centros penales. Sí, así es. ¿Por qué? Porque fíjense de que justamente él, cuando fue diputado, criticaba, señalaba de que centros penales no tenía un verdadero, óigase bien, ya sea registro o sobre todo decir que tuvieran un manual de cómo se manejaban los fondos de ese lugar. Pero lo señalaban porque antes estaban fuera a lo que yo le llamo, ¿verdad?, para empezar a probar de la pera, que después de eso se convierte en manzana y a nadie quiere soltarla. Entonces, no me cabe a mí la menor duda de que el actual director de centros penales está tratando de hacerlo mejor. Sin embargo, ¿qué nos dice? La realidad es que no dan ni permiten tener información de cómo se están utilizando esos fondos. Segurísimo estoy que a la vuelta del tiempo, ¿verdad?, y de ahora, licenciado Osiris Luna, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a caer en lo que están precisamente señalando a los que ya están en el proceso. Yo debo decirlo como salvadoreño, y lo digo más que todo ahora, pues en mi calidad de abogado, que lamento en la forma que siempre, antes de entrar al proceso, ya se ha condenado a los que se están llevando precisamente, ¿verdad?, a un juicio. Hoy ya vamos a escuchar a otro compañero abogado que hoy este día lo estoy conociendo. Sí debo decirle de que antes que él llegara a ser decano, su servidor trabajó y di clases en esa prestigiosa universidad. La Nueva San Salvador. En la Nueva San Salvador, sí. He tenido el placer y el gusto también de formar académicamente. En total son 8 exfuncionarios. Creo que hay 9 con una mujer que no ha sido detenida. Sí, aparentemente está todavía en cuestión de días de detención. Pero resumiéndote, yo sí quiero quedar, ¿verdad?, para empezar este tema, este día y en la víspera de la independencia patria,
de que todo funcionario está tratando de hacerlo mejor. Yo no me cabe la menor duda que bajo el concepto de yo cambio, que lo vemos los resultados hasta este día. Hasta este día hay un montón de otras instituciones del Estado que piden precisamente, ¿verdad?, al Ministerio de Justicia, por medio de la dirección de centros penales, para que los que están próximos a cumplir sus penas salgan a hacer trabajos de utilidad pública sobre ese concepto de yo cambio. Es decir, que eso no ha cambiado. Mire qué interesante. Así que me quedo hasta aquí para dar la oportunidad al compañero abogado, pero sobre todo sí recalcando de que yo sí lamento de cómo, ¿verdad?, antes de que sean vencidos en juicio, ya han sido condenados. Y se hablan de cantidades bastante considerables. Bueno, hablan de billos de 14 millones. 14 millones. A este día, en la actual administración, yo creo que puede andar mucho más la cantidad de dinero que en centros penales pasa. O sea, en centros penales toca ese dinero. Bueno, ya lo decía usted, coronel, no han sido vencidos en juicio, es un proceso que apenas inicia contra estos exfuncionarios del gobierno, del último gobierno del FMLN. Correcto. Pero que al final se tiene que llegar a deducir responsabilidad, si esto es cierto, licenciado. ¿Usted qué opina? Mire, yo en ese sentido también no quisiera dar únicamente una opinión como, digámoslo así, especialista en el área jurídica, ¿verdad?, y en formación constante, sino también como académico. El coronel mencionaba algo bien importante y es el derecho a que se respete, ¿verdad?, el ser escuchado, vencido en juicio. Es decir, todos estos derechos inherentes que regula la Constitución de la República en la parte dogmática. Recordemos de que la persona es el origen y fin del Estado. Sí. Por lo tanto, yo como académico, repito, esperaría de que tanto los funcionarios y las instituciones encargadas de dar el seguimiento a este proceso que se está llevando a cabo en contra de los exfuncionarios que tú has mencionado hace unos momentos, se desarrolla de manera transparente y clara. Me parece de que primero un funcionario público debe de saber lo que significa ejercer una función pública, ser un servidor de la población, que no es nada sencillo, y menos en estos días que la información es tan fácil de obtenerse y es también muy fácil de manipularse y tergiversarla para poder vender información, repito, valga la redundancia, que pueda ser incorrecta o que pueda manipularse para poder emitir, digámoslo así, opiniones que no sean las adecuadas. Bueno, en realidad suceden. Sí, bueno, licenciado, no son los primeros, coronel, también, no son los primeros exfuncionarios que detienen del FMLN. Ahora, ¿qué han venido diciendo las autoridades de este partido, los familiares? Que esto podría ser también una persecución política. ¿Ustedes creen que cabe aquí la persecución política? Si me permites, ¿sí? Y en el orden, ya que me diste la oportunidad de expresarlo en el anterior concepto, por mi edad y por la experiencia que he venido viendo cómo se van desarrollando con cierto, óigase bien, ciclo, ¿verdad?, de comportamiento con respecto a los partidos políticos, yo sí puedo concluir, y lo digo como persona, no lo voy a opinar ahorita ni como abogado, ni como mucho menos como oficial retirado. Para mí sí tiene todos los tintes de una persecución política. ¿Sí? ¿Y por qué? Aquí viene lo interesante. Hay que recordarse que el FMLN, ¿verdad?, justamente inicialmente como un ente de choque a querer realizar cambios, pero lo hace inicialmente por la vía armada. De ahí tenemos el concepto de que se maneja hoy en día, ¿verdad?, el FMLN combatiente y el FMLN político. ¿Qué quiero decir con esto? De que el FMLN al final fue la esperanza de mucha gente de que pudiera hacer muchos cambios. Entonces, ¿por qué digo de que sí es una persecución política? Porque actualmente quieren terminar con esa entidad política. Ya la gente no confía en esa entidad política y mucho más señalándole de que sus funcionarios hicieron las cosas mal, ¿verdad? Eso es como tener 1 más 1, 2. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que si
sí, los altos dirigentes, que fueron los que estuvieron, por ejemplo, en la mayoría como ministros, y ahorita fueron a ellos señalados sobre el problema de los sobresueldos, ¿verdad?, que es otro tema donde hay mucha tela que cortar, Claro. se les señala de que están siendo, ¿verdad?, también procesados. Lamento, porque ahí hay gente que por su edad debería considerársele, sin tener temor, el ente judicial para que estén con arresto domiciliario. Y lo debo decir así, y voy a mencionar a la doctora Violeta Mengíbar. Ella está enferma y debería estar en arresto domiciliario. Bueno, Pero, aquí, coronel, voy a tener que ir a la primera pausa, pero vamos a seguir sobre este tema porque aquí el proceso ha iniciado, pero lo importante es que las pruebas que se presenten en su momento van a determinar si son culpables o inocentes. es correcto, pero Termine la idea. la idea es de que recordemos de que hay instituciones que son independientes y autónomas, en este caso de la Fiscalía, y de la Fiscalía tú no vas a oír que yo venga a señalar su mal o buen trabajo, no, ella está para cuidar los intereses del Estado, lo encierro ahí. Sin embargo, veamos las otras instituciones, y aquí también hago una atenta invitación a los encargados de emitir justicia, refiérome a los señores jueces, y los señores jueces de paz, por favor, y hoy se lo digo en mi calidad de abogado, no se conviertan en unos pasapapeles para la siguiente fase, que es la de instrucción. Ustedes pueden también en un momento determinado emitir, ¿verdad?, en este caso, como lo acabo de decir, el concepto de arresto domiciliario. Eso fue para cuando hablé de los ministros, pero si hoy vamos ya a funcionarios de segundo orden, como son el director y el ministro y viceministro son de primer orden, pero el director de centros penales, yo creo de que todos ellos como funcionarios pueden estar en sus casas, podrían estar en arresto domiciliario, aunque está por ponerle la fecha para la sentencia inicial, que creo que sin temor a equivocarme va a ser el jueves. Esa es una decisión del juez, ¿verdad? Sí, pero va a ser el jueves sin temor a equivocarme, porque el 15 tenemos las fiestas patrias. Ok, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y a regresar, por cierto, hablando de jueces, vamos a hablar de las reformas a la ley de la carrera judicial, ¿les parece? Con eso volvemos, porque ahí también hay mucha tela que cortar. Y muchas telas que cortar, como dice el coronel. Ya regresamos, no nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con Criterios y vamos a un tema también que está dando mucho que hablar en los últimos días, y es que tras las reformas a la ley de la carrera judicial, pues se ha generado un descontento entre los jueces, y es que los jueces que tengan 60 años de edad, imagínense ustedes, y 30 de ejercicio, pues van a tener que ser cesados según estas reformas. Don Luis, comienzo con usted, ¿qué piensa? Mire, en ese sentido me parece de que para poder aplicar una reforma de ese tipo debe de hacerse una serie de valoraciones. Tomemos en cuenta de que dentro de ese claustro de jueces que están inmersos en esa situación, digamos que hay muchos que tienen una capacidad y tienen una experiencia bastante amplia y pueden continuar desarrollando funciones bajo ese título, digamos, bajo ese cargo, ¿no? Me parece que debe de haber un estudio y un análisis exhaustivo para poder aplicar los filtros necesarios para determinar la capacidad que tiene ese funcionario en el ámbito judicial para poder continuar o no ejerciendo el cargo. Parece que eso es necesario valorarlo también, y yo creo que eso también aplica para las reformas que se hacen en normativa en general, ¿no? Si debe de haber un estudio exhaustivo para valorar y ver qué impacto podría generar, ¿verdad? No es solamente reformar por reformar. Ahí sí quisiera hacer, con todo respeto, siempre dando una opinión constructiva y no destructiva, ¿sí? Pero parece que estas reformas no tienen marcha atrás.
es irreversible, dicen, ¿no? Pero Sí. la verdad que sí tenía que valorarse ese y otros indicadores para Se habla de poder- más de 200 jueces que saldrían del sistema. Un tercio se habla, de un tercio. Sí, de un tercio de la- de todo lo que están, Todo lo que están ejerciendo, lo que es el concepto mismo, ¿verdad? Dentro de lo que es ejercer justicia. Pero si me permites, Adelante, y coronel. tocando ese tema, yo quiero decirte de que la ignorancia, ¿verdad? Alcanza, por no decirlo, a las personas con falta de preparación académica. ¿Por qué quiero decir eso? ¿Y por qué lo voy a tocar? Porque si Dios quiere nos va a caer tempito de hablar de la ley, ¿verdad?, del Bitcoin. Claro, claro. Y así rápido, miren, señores diputados, el artículo 111 de nuestra Constitución actual dice: el poder de emisión de especies monetarias corresponde exclusivamente al Estado, el cual podrá ejercerlo directamente o por medio de un instituto emisor de carácter público. El régimen monetario, bancario y crediticio será regulado por la ley. ¿Qué quiero decir con esto? De que aquí podemos ver de que está hablando, ¿verdad?, dentro del concepto de lo que es la ley sobre los jueces ahora. Imagínense, señores diputados, de que en el tiempo de las elecciones, porque también me sometí, ¿verdad?, a ese Fue parte del proceso. a ese régimen que la población lo escoja a uno. Quiero decirles de que se prometió, ¿verdad?, tener cuanto antes una reforma, ¿verdad?, oiga, a la ley de las pensiones. Yo los invito, los motivo que ahora le entren. Y saben ustedes cuál es la edad que se está pidiendo para que la gente tenga la capacidad de retirarse, es decir, la edad productiva, 65 años. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí están pidiendo 60. Eso es lo contradictorio. Por eso que dije anteriormente que la ignorancia de aquel que no tiene, ¿verdad?, mucha estudio es galopante. Mire, y los diputados de Nuevas Ideas en su momento que se aprobaron estas reformas, dijeron que lo que están haciendo es quitar la corrupción de muchos jueces en el sistema judicial, decían. Bueno, Muchos mensajes de diputados que así lo dijeron. otra vez, y aquí voy a tomar una expresión que les encanta, hablando en nombre del pueblo, lo que el pueblo quiere escuchar. No es cierto de que con eso se combata la corrupción. Pero hay corrupción en el sistema judicial. No, es que corrupción hay en nuestro, en oiga, se toda ve la aparatada estatal hay en, corrupción. en todo el concepto del Estado. Y por eso que yo entré comparando. Si tú vas a pedir que sean 65 años, ¿por qué no primero enmendar, ¿verdad?, aquello para que los otros terminen? Y con eso no van a cometer ningún pecado. Pero el pecado original ahorita es de que están desarmándose, oiga bien, dentro del el triángulo equilátero, que por cierto es uno de los que están dentro de nuestro símbolo patrio, llámese, ¿verdad?, el escudo nacional, el cual ha sido mutilado. Y hoy aprovecho, ¿verdad?, he presentado yo una inconstitucional con respecto al uso indebido de nuestro escudo y lo comparo rápido con ese triángulo equilátero. Están, ¿verdad?, aboliendo uno de los 3 órganos del Estado. No deberían de meterse. Y para no meterse, deberían de dejar, porque también el sistema tiene como depurarlos. Lo que se hubiese hecho, y lo vuelvo y repito. Pero esto no es depuración. No, esto no es depuración. No. Todo lo contrario. Esto es meterse con otro órgano del Estado y prácticamente dejarlo, vea, al tamaño del saco, la camisa, en este caso, para servicio del órgano ejecutivo. Así que yo, en lo muy personal, esta reforma, ¿verdad?, o esta ley, no solamente está dañando nuestra institucionalidad como país. ¿Por qué? Porque nosotros, aún como país, nunca hemos estado solos ni somos solos. Siempre estamos, ¿verdad?, influenciados por otros países. Si no, recordemos desde hace, ¿verdad?, 200 años de cómo se llevó a cabo la gesta patriótica para poder tener hoy el concepto de libertad. Don Luis, ¿pero usted cree que la mayoría de jueces son corruptos, como en su momento dado dijeron los diputados de Nuevas Ideas, tras aprobar estas reformas a la ley de la carrera judicial? Tú no podés juzgar así por así a una persona sin antes probar de que en efecto es corrupto, ¿no? Entonces, ahí es como dice el adagio, están pagando justos por pecadores, ¿sí? Porque dentro de ese grupo de profesionales que se van a ver afectados, hay muchos que tienen una experiencia, repito, y una capacidad
para poder ejercer esa función de impartir justicia, y por lo tanto me parece que no es adecuado tomar ese tipo de decisiones tan de golpe. No es adecuado. Yo ahí sí también, y lo digo como siempre con todo respeto, hay que hacer análisis de las reformas, si se busca mejora, porque tal como lo mencionan los funcionarios del legislativo, en aras de buscar mejora para la población, bueno, pues parte de la mejora tiene que llevar un debate constructivo, un análisis de la situación, un estudio exhaustivo de las reformas, en este caso que se buscaban implementar. Ahora ya entró en vigencia las reformas a la ley de carrera judicial, pero para lo que venga, a corto y a largo plazo, tendría que utilizarse esos mecanismos, convocar, por ejemplo, a la academia, los sectores sociales, los especialistas, ¿verdad?, para que lo tomen a consideración, tanto los funcionarios, en este caso del legislativo, como sus asesores también, porque eso es otro, ¿no? Porque, claro, también los asesores tendrían que tomar conciencia, porque son los que acompañan a los funcionarios públicos, en este caso del legislativo, para poder desarrollar su trabajo, ¿verdad?, en estos aspectos. Me parece que es importante hacer conciencia a la población en general sobre esto. Bueno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a otros magistrados, se reunieron con jueces, y el presidente estas declaraciones las dio que iba a analizar cada caso en cada juez, y prometió de que los que tendrán que salir del sistema, pues ya no se les va a dar con 12 salarios de indemnización, sino que van a ser 24. Ahora, todavía se puede analizar cada caso, se puede decir, no, este juez no amerita que se vaya, que se quede. Es probable, ya, a pesar de que ya están las reformas. Es que mira, ahí es donde viene, donde yo anteriormente dije de que se está queriendo hacer, ¿verdad?, un traje a la medida. Ok. Entonces, eso, vuelvo y repito, ¿verdad? Cuando dice traje a la medida es porque quiere que se vayan jueces que y no lleguen otros jueces a la medida del gobierno. Así de sencillo. Y lo vemos justamente cómo está funcionando, ¿verdad?, nuestro máximo ente constitucional, como está actualmente, pues la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y vuelvo y repito, el compañero dice de que hay que analizar. Yo solo también lo puedo ver de una vez en el concepto de acción-reacción. Ya la acción está. Sí. Vamos a ver la reacción. Por cierto, sí, de eso vamos a hablar al regresar de la pausa. Vamos a hacer otro corte comercial, y al regresar vamos a hablar de que ellos, pues, en sus demandas, los jueces están hablando ya de hacer un paro nacional. Con eso volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos a seguir hablando de las reformas a la ley de la carrera judicial, y nos quedamos en algo, coronel, precisamente de lo que ellos han anunciado. Van a acudir a instancias internacionales, han dicho, ¿verdad? Y también no descartan un paro nacional. ¿Qué implicaciones tendrá esto? No, eso sería caótico y catastrófico, bajo el punto de vista jurídico y dentro del marco legal. Para empezar, cualquier detenido, óigase bien, sí, que exista cuando esté ese paro, va a tener que ser, ¿verdad?, en buen salvadoreño, soltado, va a tener que ser porque liberado. Los tiempos son los tiempos que tienen que cumplirse. Y no solo los tiempos, es que los tiempos todavía no han sido modificados, ¿verdad? Entonces, es donde yo decía anteriormente, con la base del ejemplo del triángulo equilátero, ¿verdad? En este caso, cada órgano sabe y tiene dentro de la ley cómo hacer los ajustes necesarios para que puedan, en este caso, hablando de los jueces, su misma sistema dentro de la judicatura, ¿verdad? Cuando los jueces son señalados, son investigados. Voy a recordar a alguien y pido de antemano disculpas porque lleva mi nombre, ¿verdad? Así se llamaba o se llama el juez Jorge González en San Miguel, sí, ¿verdad?
Él fue señalado, ¿verdad? Y por último fue destituido, ¿verdad? Así, si lo recordamos. Pero se sometió a un proceso dentro de la Corte Suprema. No, y fue el mismo sistema dentro de la Corte que dijo esta persona. ¿Por qué no se pudo haber hecho esto, don Luis? Que si en la Corte Suprema están los mecanismos para ver qué jueces, en este caso, como tanto se menciona, son o no son corruptos, hay mecanismos dentro de este órgano del Estado, claro, que es la Corte Suprema de Justicia. Claro, y ya como mencionaba bien el coronel, hay antecedentes que han demostrado que siguiendo esos procedimientos ya establecidos se puede esclarecer aquellos funcionarios en el ámbito judicial que no están cumpliendo de manera correcta y legal su trabajo. A mí me parece que ahí también queda un poquito en tela de juicio la transparencia en aplicar los mecanismos legalmente establecidos y sobre todo actuar de forma correcta, ¿no? Para poder lograr llegar a una verdad y poder tomar decisiones acertadas en la manera de lo posible, sobre todo en este tema de la función judicial, que es tan importante, ¿verdad?, para un país, ¿verdad?, y para salvaguardar la democracia también. Bueno, hay otra cosa importante que no lo hemos tocado, coronel, ¿y dónde queda aquí la independencia judicial? Por eso decía yo de que de la Asamblea Legislativa, y hoy pues que tienen una mayoría completamente calificada, es decir, que no Claro, tienen, claro. Sino que todo lo discuten solo uno, por no decir dos, y ya me quedo corto si fueran tres, lo que los demás van a decir, por no decir otra cosa, ¿verdad?, como se les tildan, ¿verdad?, deberían de tener el concepto de que la patria se construye, la patria también, ¿verdad?, a veces ruge, y sobre todo la patria también llega a su momento que tiene el punto de aguante. Si no, con todo respeto, y aquí voy a aprovechar, ¿verdad?, para mandar mi mensaje al señor vicepresidente de la República, que recuerde los motivos y las razones por qué se llegó al conflicto armado, del cual lo viví, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con todo esto? De que debe haber independencia. Entonces la Asamblea Legislativa se ha metido en un campo donde no cabe. Bueno, muchos analistas que lo hemos tenido han dicho que la Asamblea no tuvo que haber hecho eso. En todo caso, es la misma Corte. Por eso te digo, ¿verdad? Y pero sin embargo aprobó estas reformas. Sí, por eso dije anteriormente que, ¿verdad?, cuando uno en analfabetismo, por ostentar un cargo, te lleva a cometer, en este caso, otra vez, cuidado, delitos. Y por eso cuando lo mencioné con los funcionarios detenidos, todos están haciendo y queriendo ser lo mejor. Hoy aquí empleo. No me cabe duda que los actuales diputados están tratando de hacerlo mejor. ¿Sobre qué base? De fomentar el odio. Miren qué interesante. Y tengamos cuidado, porque si realmente la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a los jueces que van a salir afectados, y si todos toman la decisión de hacer un paro, señores, el país se va a ver completamente en una catástrofe. No solamente se va a ver en una situación difícil, va a haber catástrofe. Pero aquí viene lo más interesante, porque lo vamos a ver dentro de poco con respecto a la ley Bitcoin. Miren cómo ha sido el comportamiento de los organismos internacionales. Quiere decir de que todas estas acciones, no es cierto de que Han también condenado. los organismos internacionales, Estados Unidos también. y no solamente por llamarles los países, en este caso, como siempre se tiene a Estados Unidos como una superpotencia, Sí. sino que todas, óiganse bien, organizaciones que tienen que ver bajo el concepto del derecho. Y el derecho, ¿verdad? Y aprovechando que tengo aquí un colega, tenemos también el derecho internacional. Por esa razón es que dicen los colegas, y aquí lo empleo como abogados, que son los jueces, van a recurrir a las instancias internacionales. Claro. ¿Por qué? Porque está sobre todo también ese derecho internacional. Y el mismo derecho internacional está señalando a nuestro humilde y querido, ¿verdad?, valiente pueblo salvadoreño, y ahora a las instituciones del Estado, y específicamente la Asamblea, le está diciendo no están haciendo lo correcto. Bueno, aquí están fracasando. La bancada de Nuevas Ideas, su bandera es combatir la corrupción. De tal grado que ya también se reformó el artículo 32 del Código Procesal Penal para que no prescriban estos hechos de corrupción. Y también hablan de retroactividad, 30 años atrás. Quizás por eso hoy se está deteniendo funcionarios, claro. Se está también investigando el tema de sobresueldos, de la entrega de fondos a la ONG. Entonces, lo que quieren es combatir la corrupción.
Ahora, ¿usted qué opina, licenciado? Mire, yo en ese sentido, hoy que menciona, por ejemplo, el tema de la ONG, eso tiene un trasfondo y hay que ser claros. Es por el tema del pago de los tributos, ¿verdad? Los impuestos. Tributos hablo, impuestos, tasas, contribuciones especiales. En ese sentido, también hay que aclarar y hacer los matices que corresponden, ¿verdad? Con las ONG. Habrá que ver primero, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de tener una persecución a las ONG? Que ellos digan, sí, que son mecanismos o vehículos para no pagar impuestos, por ejemplo. Muy bien, revisemos la normativa. No, que no pagan renta. Mire, revise el artículo 6 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí le dice todo lo que son los requisitos para cumplir esa exención. Exención es tener un beneficio fiscal de no pagar el impuesto sobre la renta. Pero licenciado, ¿han sido legales los sobresueldos todos estos tiempos? ¿De gobierno, de Arena, FMLN? Mire, yo ahí habría que haber un estudio exhaustivo, pero así de golpe uno no puede dar una opinión y decir, mire, fue ilegal, no fue ilegal. Han habido entrevistas, ha habido opiniones diversas, algunos exfuncionarios han sabido mantener una postura congruente, se han sabido defender bien, otros no lo han podido hacer. Dice, es legal, pero no era correcto. No, pero mira, yo te voy a dar una valoración, ¿verdad? Sobre tres puntos básicos. Lo primero, la partida secreta, con un monto que hubiese existido, ¿estaba o ha estado dentro del presupuesto, sí o no? La respuesta es sí. ¿Qué es lo que se haga con ese dinero? Es responsable del que tiene la capacidad. Y eso lo comparo yo rápido con un hogar, hombre. Si uno como padre, y lo experimenta, si ya tiene más de 2 hijos, ¿verdad? Uno te pide una cosa, otro te pide otra cosa. Y tú decidís si le das o no eso. Entonces al final el responsable de esa familia, justamente así lo manda hasta la palabra del Señor. ¿Era el presidente entonces? Es el presidente. Y si vamos a decirle que el presidente era el responsable, ¿verdad? Solo de eso habrá que tener también claro las razones que lo hizo. Cuando digo esto, yo quiero decirte que sin querer entrar ahora a la valoración, óigase bien, si era correcto o no, eso te lo da cada quien en su educación primaria como es el hogar. Y aquí lo puedo decir levantando mi voz y teniendo de frente esa cámara para que lo mire el pueblo. Aquí tiene a un hombre que aún en mi experiencia donde se me ha querido corromper, he tenido la valentía de decir no debo hacerlo. En otra ocasión te voy a narrar esa valentía. Pero ahí llegó un expresidente, Elías Antonio Saca, a la comisión que investiga sobre sueldos. Pero él se limitó a decir, a contestar. Recibí las preguntas de los diputados de la comisión. ¿Fulanito de tal recibió sobresueldos? Sí, recibió sobresueldos. Y así fue. Pero no una explicación si realmente estaba así, que de plano convenciera que era legal esto. Bueno, voy a empezar rápido con él. Yo sí lamento con respecto al señor presidente, expresidente Elías Antonio Saca, porque fíjense que él fue el primerito en saltarse la barda, buscarle la forma legal para elaborar el fideicomiso, para meterle el guante, óigase bien, a los fondos, ¿verdad?, de las pensiones. Él fue el que lo hizo. Voy a tener que ir a una nueva pausa, coronel, licenciado. Al regresar vamos a hablar, hoy sí, de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios y vamos a hablar ya, hoy sí, sobre la ley Bitcoin. Entró en vigencia el pasado martes 7 de septiembre. ¿Qué opinión le merece? Ya casi 8 días de que entró en vigencia. En efecto. Como le llama al gobierno, una moneda
de curso legal, aunque no es moneda, es una criptomoneda. Licenciado, le escucho a usted primero. Mire, fíjese que yo estaba leyendo una serie de datos muy interesantes, ¿verdad? Voy a dar dos opiniones al respecto. La primera, el impacto que generó la entrada en vigencia y lo que ocurrió ese día que entró en vigencia la ley del Bitcoin. Sí. Fíjese, decía, el precio del Bitcoin cayó drásticamente de pasar de $52.700 hasta $45.000 en una hora. ¿Qué quiere decir esto? La volatilidad es muy grande. Primer punto, ¿sí? Estamos hablando de un 15% que fluctúa el Bitcoin. Sí. Segundo, otra de las situaciones, cuando la población se acercaba a las ¿cómo se llaman? Para poder descargar el archivo wallet, ¿verdad? Y tratar de utilizar, ¿verdad?, el incentivo que el Estado brindó. ¿Hubo fallas ahí? Hubo fallas, pero ¿por qué hubieron fallas? Bueno, una de las fallas fue precisamente porque el sistema colapsó. Es decir, me parece de que tuvo que haber sido necesario hacer las pruebas y los diagnósticos previos, es decir, pruebas piloto, ¿no?, para poder ver si el sistema era suficientemente fuerte, digámoslo así, que fuera un sistema tecnológico que diera abasto a la demanda de descarga de esa billetera virtual, del archivo wallet, ¿verdad?, para evitar esos impases. Otra cosa que es muy de fondo, y que eso yo lo cito en un artículo de opinión que en su momento este servidor pudo compartir en un periódico de circulación nacional, y es la importancia de la cultura y educación financiera. Fíjese, No tenemos. no tenemos. Si nos cuesta, y aquí voy a hablar en general para todos, si nos cuesta poder manejar un presupuesto a manera personal, es muy complicado que podamos de golpe manejar un tema como es una criptodivisa o como es un activo intangible, en el caso del Bitcoin, que no podemos decir que es una moneda porque no cumple con los requisitos que lleva una moneda de fondo, ¿no?, como puede ser un dólar norteamericano, como puede ser un yuan, ¿sí? Entonces, no hay cultura y educación financiera, y si no tenés una preparación, conocimiento, difícilmente tú vas a poder mejorar de golpe en ese sentido. Me parece que ahí habría que trabajar educación y cultura financiera para tratar de, si se busca mejorar, incorporar innovaciones en materia monetaria y financiera en general. Coronel. Bueno, mira, en principio yo siempre he dicho, y retomo mis primeras palabras en esta entrevista, de que los funcionarios están tratando de ser lo mejor. En ese sentido, yo también, desde que hice mi primera, ¿verdad?, opinión al tema, dije de que el presidente tenía el beneficio de la duda para que pudiera, ¿verdad?, buscar otra vez para mí, ¿verdad?, el concepto de inversión extranjera. ¿Cuál es el problema, ¿verdad?, bajo el concepto de querer darle el curso legal como moneda? Para empezar, compañeros, bueno, señores diputados, ¿verdad?, están cometiendo, óigase bien, y aquí me gustaría algún día, si tienes al secretario técnico y privado, creo, de la presidencia, el licenciado Javier Argueta, ¿verdad?, me gustaría tenerlo aquí. Asesor jurídico. El asesor jurídico. Conan Castro. Ok, entonces a él como asesor jurídico, decirle de que si bien es cierto, hoy en día, ¿verdad?, está como un empleado y tiene que defenderlo sobre la base jurídica, que lea, y me remito específicamente al artículo 111 de la Constitución. Con eso quiero decirle de que no puede ser cierto de que se tenga bajo el concepto de algo que se tiene que vincular, óigase bien, ¿verdad?, al proceso que se llama el uso de aparatos inteligentes. Es tan inteligente este Chivo Wallet, ¿verdad?, que para tu información y para que el pueblo y a este servidor que ha combatido en todas las áreas, decirle de que este día por la mañana me hice presente a una oficina, por no decir, ¿verdad?, a un lugar del Chivo Wallet, para estar seguro de lo que quería hablar. Y resulta ser de que este aparato, ¿verdad?, no se puede bajar la aplicación. Pero la señorita se limita y me dice, lo que pasa es que es muy viejo. Ok, le digo, ¿por qué no me lo baja en este nuevo? ¿Verdad? Este es de última generación. Y me dice, ¿y si se pudo? No, es que por eso es que ese es muy nuevo. Esa fue la respuesta. Total es de que tu servidor, ¿verdad?, y lo dije y lo voy a repetir hoy,
¿verdad? Hay que tener el concepto claro, población, de qué es una cosa con otra y qué es lo que quiero referir con una cosa con otra. La famosa Chivo Wallet, y cuidado si nos vamos a seguir chiveando el dinero del Salvador, no es más que el concepto de una cartera donde no vas a jugar con tu dinero. Es decir, de que el gobierno nos está queriendo vender el concepto del famoso Bitcoin. No, y señor gobierno, y con todo el respeto, y aquí yo bajo la voz, a usted, joven presidente, ¿verdad? Lo dije en el anterior programa, de una forma humilde, ¿verdad? Óigase bien, no solo modifiquen, deroguen el artículo 7 de esa ley de que es obligación. ¿Y por qué? Porque usted ya lo sabe, usted ya lo entendió, de que para que tenga y tengamos cuidado, como decía, ¿verdad? El compañero abogado, es donde está el concepto de divisa y tiene que entrar a otro, ¿verdad? Que es en este caso el Bitcoin Beach o cualquier otra plataforma en la que se juega. Pero el problema de esto es que no reúne las características, ni mucho menos lo que ya nos dice nuestra Constitución. Por lo tanto, no me corresponde a mí, ni tampoco quiero ir a poner la demanda de inconstitucionalidad hasta que, señores, Corte Suprema de Justicia me resuelvan la que ya puse con respecto al mal uso y el uso indebido de nuestro escudo nacional. Bueno, vamos a estar pendientes cómo se desarrolla en los próximos días, meses. El impacto que va a generar y ver cómo reacciona también la población con respecto a este tema de la implementación del Bitcoin y ver qué respuesta, ver cómo se pronuncia la población. Me parece que eso va a ser un dato importante a seguir sin lugar a dudas. Sí. Vamos a nuestra última pausa comercial y a regresar vamos a hablar de otro tema que es el aval que dio la Sala de lo Constitucional para una reelección presidencial. Con eso volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con criterios. ¿Qué pensamos, caballeros, de la reelección presidencial que avaló la Sala de lo Constitucional de nuestro país? Bueno, mira, yo en ese sentido voy a ser quizá un poco breve, pero tratar de darme a entender, y es que habrá que leer la sentencia que ellos emiten, la Sala de lo Constitucional, porque es importante que como ente judicial ellos emitan resoluciones debidamente sustentadas y siempre bajo el amparo de lo que emana de la Constitución de la República de El Salvador. En ese sentido, la Constitución no permite la reelección presidencial, hay que ser claros en eso. Okay. Entonces eso es importante saberlo, y también, repito, habrá que ver el fallo que ellos han emitido al respecto para poder hacer las valoraciones respectivas, pero la Constitución no lo regula. Entonces estaría violentándose lo que emana de la Constitución, por lo menos la Constitución de la República vigente, ¿no? Porque como bien sabe, ahorita se está trabajando pues un anteproyecto de reforma a la Constitución. Entonces habrá que darle seguimiento a ese tema, porque emitir resoluciones de esa envergadura no es nada fácil, y la responsabilidad que conlleva tampoco. Y yo creo que los funcionarios que tienen competencia, en este caso los magistrados de lo constitucional, tienen que hacer las valoraciones al respecto. Mira, yo para cerrar y en aras del tiempo que ya estamos por terminar, sí, prácticamente solo decirte de que el poder ciega, pero también se da el concepto de la gobernabilidad, y estamos viendo en este momento de que se quiere gobernar, ¿verdad?, vía decretos y también vía sentencias. Yo solamente decirles de que si nos vamos a una interpretación auténtica, ¿verdad?, y que lo puede hacer justamente también la Corte Suprema de Justicia, en este caso la Sala de lo Constitucional, y como abogado
creo de que no puede haber reelección inmediata. Y lo digo creo, ¿verdad? En conclusión, sí estoy convencido de que se está atropellando la Constitución, pero aquí me voy a atrever a decir, ¿verdad?, de que no podemos, óigase bien, señores del gobierno actual, tratar de gobernar vía decreto o vía sentencias. Ya dijimos, vía decretos, porque la Asamblea, teniendo esa mayoría, ¿verdad?, calificada, prácticamente absoluta, hace y deshace. Y en eso, señores, el pueblo tiene una resistencia. Así que para terminar, como hoy es lunes 13, de verdad, vamos a ver qué es lo que va a pasar el miércoles 15, porque están invitando a una cantidad a marchas, ¿verdad? Vamos a estar pendientes, y en contra, óigase bien, la mayoría son en contra de todas estas cosas que hemos hablado este gobierno. Por lo tanto, yo al joven presidente, a pesar de que el poder embeleza y el poder, creo que el pueblo no lo va a reelegir, aunque se le esté permitiendo vía, en este caso, sentencia. Conclusión para mí, están atropellando nuestra querida constitución política, nuestro marco legal, el más fundamental, llámese constitución política. Coronel, licenciado, gracias. No tenemos más tiempo. Llegamos al final del programa Criterio. Será hasta un próximo programa. Los esperamos. Pase muy buenas noches.